El día de hoy vamos a tener un tema especial. Vamos a estudiar el día de hoy una porción que está en Gálatas. Entonces vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Éxodo, pero la palabra es viva y eficaz y siempre trae a nuestra alma medicina, consuelo, exhortación. Pues Dios sabe, Dios sabe lo que nuestra necesidad. Así es que pues les voy a pedir, familia, que abran su Biblia en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos y oramos, ¿les parece? Así es que, como les digo de pronto a los adolescentes, abran su Biblia o abran su aplicación, ¿ok? O aquellos que pues tengan grabada en su memoria la Biblia, pues abran su coeficiente. Gálatas capítulo 1, versos del 1 al 5, vamos a leerlos. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia, ¿y qué dice? Y paz sean a vosotros, ¿de quién? De Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice? Se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados, para librarnos, ¿qué dice? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea, ¿qué dice? La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta mañana queremos también agradecerte la oportunidad que nos das, Señor, de abrir tu palabra, de entenderla, de leerla, Señor. Gracias, Señor, porque toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñarnos, Señor, para redarguirnos, para instruirnos, Señor, y para corregirnos. Señor, queremos disponer nuestro corazón en esta mañana, estar atentos a lo que tú quieres, Señor, hablarnos. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de hacerlo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Hay algo que debemos resaltar en estos primeros 5 versículos que Pablo escribe a los Gálatas, y lo maravilloso de todo esto es que todo está centrado en el único que un día decidió librarnos del presente siglo. ¿Y cómo dice el texto? Un siglo ¿qué? Malo. Un siglo malo. Y aunque esta carta fue escrita muchos siglos, ¿no?, atrás, tristemente, y como lo hemos visto desde ahora que hemos estudiado Génesis, tristemente el mundo, el sistema de valores de este mundo, la maldad de este mundo, pues es terrible. Es totalmente terrible. Y Pablo lo que estaba escribiendo aquí es algo que nos debe también el día de hoy a nosotros recordar, que alguien se dio a sí mismo para librarnos
del poder de este siglo malo. Y desde los primeros 5 versículos, Pablo nos deja bien claro quién fue el que decidió entregar su vida para librarnos del poder de la maldad de este siglo. ¿Y quién es? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. La única razón por la cual Jesús se dio a sí mismo fue porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para cubrir nuestra deuda. Así es que vamos a estar precisamente hablando en primera instancia del presente siglo malo. Y a su vez vamos a concluir en esta porción precisamente quién decidió darse a sí mismo para librarnos de esta maldad que, si lo vemos a la luz de la Biblia, que ahorita lo vamos a estar observando, tristemente nada ha cambiado en cuestión a la maldad, pero sí todo cambió para nosotros desde el día que alguien decidió entregar su vida por nosotros. Entonces, vemos aquí en los versículos 3 y 4 algo interesante. Bueno, mencionaba ahorita lo del presente siglo. Y el presente siglo es la época de tiempo, o bien un periodo en la que la maldad gobierna los corazones y los pensamientos. Y siglo es un tiempo en que florece algo o alguien, ¿ok? Algunos de nosotros ya somos del siglo pasado, ¿no? Ya como que por ahí mencionamos 1900 y los jóvenes y adolescentes se quedan viendo como, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿No? Y decimos, sí, en el siglo pasado, ¿no? Bueno, entonces el siglo es un tiempo en el que florece algo o alguien, ¿no? Bueno, y ahora ya le puedes decir a tus hijos, en el siglo en el que yo viví, nacieron todas las flores. Nah. No es el contexto en el que Pablo está escribiendo esto, ¿no? Para que tu hijo no te vaya a decir, sí, en el siglo malo, ¿no? Pero en este contexto, Pablo se está refiriendo a la maldad. Y aquí encierra un montón de cosas, ¿no? Todas las filosofías, ideologías perniciosas de este mundo y que están totalmente corrompidas. Y podríamos, que no es como la prioridad de este punto, pero desde el momento en el que la Biblia nos enseña que hay maldad en este periodo o en el siglo, pues ya sabemos qué tanto, aunque ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia, pero todo el mundo se centra en un sistema de valores totalmente corrompido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ya sabemos que el hombre
en la actualidad a lo malo le llama bueno y a lo bueno pues le llama malo, ¿no? Entonces, el mundo constantemente lo que está diciendo es: satisface los deseos de tus ojos, satisface los deseos de tu carne, ¿no? Porque precisamente el mundo es malo. Y Dios sabe, lo hemos estado viendo desde Génesis, que Dios escucha el clamor y la necesidad del hombre. Y ante esta situación, pues Dios ha hecho algo por nosotros, ¿no? Entonces, cuando se refiere al presente, está hablando del ahora, ¿no? Y cómo es la palabra inspirada por Dios, ¿no? Sabiendo que hoy, en el año 2023, estaríamos hablando de un siglo presente totalmente corrompido, totalmente malo, que va en contra de los preceptos que están aquí. Entonces, cuando Pablo habla del presente siglo, está hablando del ahora. Pero también se estaba refiriendo a la maldad de esa época. Que ahorita que veamos con algunos versículos vamos a decir, pues no hay nada de diferencia. ¿Qué es lo que caracteriza a un siglo malo? Delitos y pecados. Corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Desobediencia. Siendo dominados por los deseos de la carne. Haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de los pensamientos. Y solo son 6 características que estoy mencionando, pero si nos ponemos a deshebrar este punto, podríamos todavía mencionar un montón de cosas que un presente siglo malo puede caracterizarse. Piensa nada más en esto: delitos y pecados. Corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, con tantas nuevas ideologías, con tantos nuevos filosofías. Desobediencia. Siendo dominados por los deseos de la carne. Haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de los pensamientos. Y ahora nos atreveríamos también a mencionar, ¿no?, el presente siglo malo post pandemia, porque las conductas del ser humano post pandemia son inimaginables. La utilización del claxon ahora puede correr en riesgo tu vida totalmente, y alguien de pronto se puede bajar con un bat o con un arma y estamos viendo cómo a través de las noticias o a través de alguna plática o en tu misma área de trabajo o donde van tus hijos a la escuela, estamos viendo conductas del ser humano que no te imaginabas que antes pudiesen suceder con tanta frecuencia. Y es terrible. Es terrible cómo la maldad del presente siglo es
Está fuerte. Ahí mismo en Gálatas, vamos al capítulo 5, Gálatas capítulo 5, y ahí nos muestra cómo se ve el ser humano viviendo acorde a un presente siglo malo. Miren, Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como va dando una lista, siempre que nos enseñan este texto y antes de llegar a cosas semejantes a estas, nos dicen, y si tú al irlas leyendo decías, en ninguna de estas entro, dice al final, y cosas semejantes a estas. O sea que dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta es la forma en la que el ser humano se muestra siendo más bien viviendo acorde al presente siglo malo. Y esto que acabamos de ver aquí en Gálatas, algunos comentaristas lo clasifican de la siguiente manera: pecados sensuales relacionados con el sexo, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Pecados religiosos, idolatría, hechicerías. Pecados entre personas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, ¿no? Y luego pecados que a menudo se cometen en compañía de otras personas, borracheras, orgías. Y es increíble cómo el mundo, este sistema de valores distorsionado, totalmente lleno de maldad, cómo tiene toda una estructura, ¿no?, para dominar los pensamientos y la voluntad del ser humano. Es terrible cómo podríamos imaginarnos, ¿no?, así, no, vamos a tratar de esclavizar a la humanidad a través de sus relaciones interpersonales, a través de su devoción, ¿no?, en idolatría, en hechicería. Vamos a que cuando convivan entre ellos, entonces en lugar de tener un tiempo de coinonía, un tiempo en el cual se vean los unos por los otros, no, que se vean envueltos en borracheras, en orgías, y que su vida se vea también afectada a través de el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Y entonces el mundo totalmente operando todo el tiempo para dominar la vida
de las personas. Este mundo que tiene un sistema de valores terrible. Y Pablo nos da una previa y clara explicación. Y yo diría, redentora explicación. Es como cuando leemos Romanos y dice, porque la paga del pecado es muerte. Y nos quedamos así, pero después viene lo maravilloso que dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Y entonces, aunque ahorita estamos viendo que hay una clasificación de maldad que puede atrapar la vida de las personas, Dios en su maravillosa misericordia y amor nos va a recordar algo aquí en el capítulo 1 de Gálatas. Vayamos allá, otra vez, donde yo diría que Pablo nos da una previa y clara explicación ante la redención de nuestras vidas, de este poder del presente siglo malo, ¿no? Ante este panorama, Pablo nos recuerda en el verso 3 donde dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de la maldad del presente siglo que gobernaba nuestros corazones y que gobierna el corazón de las personas. Y es que lo que Pablo nos deja ver a través de, desde el capítulo 1, es que los Gálatas estaban regresando o querían regresar a luchar contra todo esto en sus propias fuerzas, contra la maldad de este siglo. Y ya lo sabemos, que cada vez que decidimos nosotros luchar por nuestras propias fuerzas, no obtenemos ningún resultado. Ninguno. Aquí no existe nuestra postura de yo le voy a hacer frente a a todo esto, ¿no? O sea, no existe eso. Pablo es muy claro quién es el único que puede librarnos. Entonces, Pablo le escribe a los Gálatas, pero hoy lo vemos y decimos, gracias Dios, porque también es para nosotros. Jesús es quien vino a salvarnos, familia, del presente siglo malo. El unigénito, el único que puede hacerlo. Por tanto, la liberación del poder del presente siglo malo solo es a través de Jesucristo. El verso 4 nos está diciendo puntualmente, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es la obra maravillosa, pero también es la obra completa del Hijo de Dios. Y cuando mencionamos la palabra completa, es ya. Es una obra que ya no requiere más hacer, es la obra completa de Jesucristo. Y esta expresión de que Él se dio nos remonta a Juan capítulo 3,
Ya sé que no lo sabemos de memoria, el verso 16, y que tal vez te lo sabes en chino, mandarín, en náhuatl, en japonés, pero vamos allá para Juan capítulo 3, verso 16 y verso 17, porque de ahí vamos a mencionar esto maravilloso que Dios decidió hacer por, por librarnos del poder del presente siglo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí es donde viene esta parte que quiero puntualizar, que ha, ¿qué dice? Dado. Y otra vez viene la expresión dar, darse. Leíamos en Gálatas, ¿no? Que Él se dio a sí mismo. Entonces dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Dios aquí nos está dando la mejor manera de llegar ante un momento catastrófico. ¿Qué haces cuando llegas? Bueno, ya sé qué haces cuando ya no escuchas ruido con tus hijos pequeños, ¿no? Lo primero es red flag, algo está pasando, ¿ok? Algo está pasando, está todo muy callado y llegas a donde se encuentran, y yo no sé cuál ha sido tu experiencia extrema de tus hijos, pero a lo mejor se untaron todo el gel, se untaron la crema, tu crema carísima, que tal vez todavía no terminas de pagar, o se pintaron, pintaron toda la pared, ¿no? No sé, ¿y qué es lo que hacemos en ese momento? Todo lo contrario a Jesús, ¿no? O sea, si llegamos, ¿quién lo hizo primero, no? ¿Quién lo hizo? Ya tú dispuesta con la chancla vengadora aquí, listita ahí, ¿no? Pensando, queriendo llegar al meollo del asunto. ¿Quién fue? Porque necesitamos responsables, necesitamos saber quién fue, quién hizo todo esto, quién hizo todo este caos, quién está, y luego si es ya por segunda vez, pues más, ¿no? ¿Quién ha recaído en todo este punto? Y entonces nuestra mente carnal, nuestra mente humana, que obviamente no es desafortunadamente no es como el corazón de Jesús. Porque imagínate Jesús llegando a tu vida en ese momento y igual de esa misma manera, impresionado de cómo fuimos gobernados por este presente siglo malo. ¿Y qué es lo que el verso 17 nos dice? Que Él no llegó en ese momento a rescatar tu vida para condenarte, sino para salvarte. Ese es el amor de Dios, ¿no? Ese es el amor de Dios. Su obra maravillosa, su expresión de amor hacia nosotros. Dios y su obra es lo suficientemente grande para amar, salvar y redimirnos. ¿Ok? Entonces, no quiero que te confundas
si tu hijo requiere alguna medida de corrección, se tiene que hacer, ¿ok? No quiero que te confundas, ¿no? O que tu hijo ya te haya codeado ahí, que te haya dicho, ya viste, ámame y déjame llegar hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿ok? No se confundan tampoco, muchachos. Solo di una ejemplificación de cuando se encuentra un caos, ¿no? En este caso, sobre nuestra vida, y Dios nos ama. Y después también Dios nos corrigió, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, solo quería hacer como esa aclaración, muchachos. Entonces, Dios y su obra son lo suficientemente grandes para amarnos, para salvarnos y para redimirnos. Entonces, vemos en Juan esto, que alguien se dio a sí mismo. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20 para los que ya han pasado por Navegantes 2? ¿Qué es lo que nos dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que dice, el cual me amó y que dice, y se entregó a sí mismo por mí. Recordándonos que Jesús se dio por nosotros ante la maldad de este mundo. Dios decide darnos el maravilloso regalo que traería la liberación de nuestras vidas del poder del presente siglo. Su unigénito, lo más preciado para Él. Y es que es el amor de Dios salvándonos. ¿De qué? De la destrucción eterna, familia. Jesús amándonos y proveyéndonos un rescate. Porque a pesar de mirar el Señor, esta escena que ahorita te decía, a pesar de mirar esa condición y esa maldad del presente siglo, Él decide entregarse a sí mismo. Y entonces recuerda en este momento ese día en el que Dios rescató tu vida, aunque haya sido en el siglo pasado, ¿no? Y es eso, es esta parte donde Dios hace miles de años decidió librarnos. Dice un comentarista lo siguiente, mira, si Dios no hiciera algo por salvarnos, nuestros pecados nos destruirían. Así que por amor, Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y por eso le amamos y por eso le adoramos en gratitud a eso. ¿Estás de acuerdo? Para librarnos del presente siglo. Nuestra expiación de pecados y su justicia perfecta solo se encuentran en Cristo y no en otro lugar. No en otro lugar. Así es que cuando tengas tus pláticas con esas personas, no, y los tiempos se han puesto duros, ¿no? Y tú sí, no, cada vez. Y sí, no podemos negar. No podemos negar que la maldad se ha incrementado. No podemos negar lo que te decía yo al principio, que el mundo hoy en día a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Eso es. Pero recuerda
esta promesa en Gálatas, maravillosa, hacia tus adentros. Cuando en entornos familiares de gente que no conoce del amor de Dios, que no conoce esta parte de Gálatas, que tal vez lo va a conocer a través de ti, o en tu trabajo, cuando empiecen a hablar de la maldad de este siglo, tú regresa, no te veas envuelto en que nadie ha hecho nada, porque alguien lo hizo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo por ti, y lo hizo por tus hijos, lo hizo por mí, lo hizo por todos nosotros. Y siempre que llego a este punto, le digo a los adolescentes, por eso ves que con quien estás en la alabanza al lado, está alzando las manos en gratitud por lo que Dios ha hecho, ¿no? Porque siempre los vacilo y les digo, ustedes no gesticulan, no cantan, solo están así parados viendo la pantalla, y de pronto ven al que está al lado de ustedes cantando con tanta gratitud, o a lo mejor a su otro lado alguien está llorando, y yo sé que ustedes dicen, ¿no? ¿Cómo son los adolescentes, no? Pero les voy a decir una cosa, sí cantan, o sea, en actividades ya ellos solitos cantan a todo pulmón. Bueno, le alaban y le glorifican a Dios. Pero cuando doy ejemplificaciones de que el ser humano estamos agradecidos por la obra de Dios, les digo eso, por eso ves a tus papás agradeciendo la obra de Dios. Y es eso, porque Dios nos ha librado, ¿no? Efesios, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Nos recuerda este momento maravilloso. Desde el verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos. ¿En vuestros qué? Delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente que dice de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de, ¿qué dice? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego viene aquí, como siempre, ya que la Biblia expone nuestra condición, ya que la Biblia nos da nuestros resultados, nuestros rayos X, nuestra, ¿cómo le llaman? Nuestra resonancia magnética. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en ese caos, en ese desorden, dice, bueno, no lo dice así, aún estando nosotros muertos, juntamente con Él, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice entre paréntesis? Por gracia sois
salvos. Por gracia. Por gracia. Dios encontrándonos en esta destrucción total. Dios encontrándonos en este mundo de filosofías perniciosas, corrompidas. Dios encontrándonos en este sistema de valores totalmente corrompido, enseñándonos, satisface los deseos de tus ojos, incitándonos a satisfacer los deseos de nuestra carne. Dios dice que por gracia nos ha salvado. Dándonos lo que no merecíamos. Y Pablo en Gálatas, en el verso 3, decía gracia y paz. Y nos lo han enseñado. ¿Qué es lo que nos dicen? Que la paz no puede venir si no hay gracia antes. Y la gracia de Dios fue manifiesta en nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia. Todos quisiéramos tener un amigo rico, ¿no? Todos. Y si tu amigo que está al lado no es rico, dile, oye, échale ganas. No, no es cierto. No existe eso de échale ganas. Échale ganas. No existe. Bueno, sí existe el esfuérzate, pero hablo de en Cristo, eso de échale ganas. Pero tenemos a un Dios rico. Y rico en no darnos lo que merecíamos, en misericordia. Porque ¿qué merecíamos? Regresando a esa escena que te decía cuando llegas y ves el caos en tus hijos, ¿qué merecíamos? Que se sentara y nos condenara y nos dijera, hiciste esto. Y lo que vimos fue amarnos, librarnos del poder de la maldad de este presente siglo. Y entonces sucede esto. Sucede su misericordia. Y luego sucede lo que está en Hebreos capítulo 4. Vayamos allá. Tal vez te lo sepas de memoria. Hebreos capítulo 4. Y esto viene a romper con muchas ideologías que de pronto el ser humano tiene respecto a Dios. Y entonces es ahí donde alguien viene y te dice, mijito, tú que estás cerquita de Dios, pídele a Dios. Este versículo viene a romper con todo ello. ¿Qué es lo que nos dice el verso 16 de Hebreos del capítulo 4? Acerquémonos, pues, ¿qué dice? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono ¿de qué? De su gracia. No al trono de su juicio, no al trono de su prejuicio, ¿no? No al trono, no. Dice al trono de su gracia. ¿Qué es lo que tú y yo necesitábamos? Su gracia. Necesitábamos su salvación. Dice, para alcanzar misericordia y hallar, que dice, gracia para el oportuno socorro. Si al principio te dije que el sistema de valores tiene algo muy estructurado,
Pues nuestro Señor Jesucristo tiene lo mejor estructurado para la necesidad eterna del hombre. ¿Y qué es? Gracia y misericordia. Y dice, para hallar el oportuno socorro. Y si tú recuerdas esos tiempos en los cuales Cristo rescató tu vida, sabes que estabas gritando socorro, ¿no? Y si tú actualmente estás en esa situación, hoy queremos decirte, puedes hallar gracia y misericordia para este oportuno socorro. Hebreos lo único que hace es recordarnos que podemos venir a Jesús constantemente, sin reservas, sin palabras rebuscadas. ¿Te ha pasado que cuando alguien que va a hacer una oración y de pronto te dice, es que no sé, es que yo no sé orar, yo no sé, y tú le dices, adelante, y se empieza a dirigir a Dios donde tú dices, es eso, te recuerda que llegar a Dios no hay que darle palabras rebuscadas. Eso es acercarnos confiadamente al trono de su gracia, sin palabras rebuscadas, con perseverancia. Familia, vengamos a Jesús. Si necesitamos ser librados del poder del presente siglo, vengamos a Jesús confiadamente. Ya lo vimos, Él se dio a sí mismo para librarnos del poder del presente siglo. Y en su trono de gracia, donde vamos a alcanzar la misericordia y hallar lo que necesitamos. Qué maravilloso es esto, ¿no? Qué maravilloso es el Evangelio, porque podemos encontrar el oportuno socorro. Entonces, ¿por quién y únicamente somos librados del presente siglo? Por Jesús. Y vamos a terminar regresando a Gálatas, donde después de ver este plan maravilloso de redención, dice el verso 5, lo mejor para terminar siempre un estudio, que dice, a quien sea, ¿qué dice? La gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el único que merece la gloria después de ver su plan maravilloso de esto. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, glorificado seas, Dios. Glorificado seas, Jesús. Gracias porque un día miraste nuestra condición. Y gracias porque tal vez hoy estás mirando nuestra condición, siendo gobernado siendo gobernados en algún momento por el presente siglo. Pero glorificado seas, Señor, porque no nos dejas así. Glorificado seas, Señor, porque no nos dejas así. Nos haces la invitación de venir a ti, Señor.
Nos haces la invitación de venir a ti. Y yo te voy a pedir que ahí en tu lugar glorifiques a Dios, porque te ha librado del presente siglo. Pero si tú tienes la necesidad de ser librado del poder del presente siglo, ven a Jesús, acércate a Jesús confiadamente al trono de su gracia, sin palabras rebuscadas. Acércate a Él, invítalo a que venga a tu corazón, invítalo a que gobierne esa área en la cual el poder del presente siglo está dominando tu vida. Invítale a Jesús a que venga y gobierne esa área, esa parte. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Te pedimos, Señor, que vengas, gobiernes nuestros pensamientos, gobiernes nuestros corazones, Señor. Habites en nuestra vida, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por hallar nuestra necesidad y ser el oportuno socorro, Señor. Gracias, Jesús. Amén.